continuación cómo se utilizan las medidas de localización para poder analizar datos no agrupados y datos que están agrupados en intervalos. Acá tenemos algunas de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Para los cuartiles, deciles, percentiles y quintiles. Vamos a ver el primer ejemplo para datos no agrupados. ¿Qué quiere decir datos no agrupados? Son datos que no los vamos a tener en intervalos, ¿sí? La variable no está agrupada en intervalos, sino los tenemos los datos uno a uno, o como ustedes observan acá, ya nos dan organizada en una tabla de frecuencia, pero observan acá que la variable no está en intervalos, ¿no? Entonces son datos no agrupados. Simplemente sí se han organizado en esta tabla, pero también nos podrían haber dado sueltos, ¿no? Para nosotros organizarlo en la tabla. Bueno, acá ya tenemos la ventaja que están organizados, es decir, ya se ha hecho el conteo de los estudiantes que tienen 13 años. Son 3, de los que tienen 14 son 14 estudiantes, 17 años 5 y así sucesivamente, ¿no? Ya se organizaron los datos y como observamos acá, la frecuencia absoluta que representa la cantidad de estudiantes, el total, la suma de las frecuencias absolutas me da el total de la muestra o población, que es 60, ¿no? Bien, ahora en base a ello nos piden a nosotros hallar e interpretar el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 5. Bien, como paso 1 vamos a ordenar los datos de menor a mayor y vamos a completar la tabla de frecuencias con las frecuencias absolutas acumuladas, los FI mayúsculas, ¿sí? Ahora, ya los datos ya están organizados de menor a mayor porque ya lo tenemos en una tabla de frecuencia. Como observan, ya están de menor a mayor, ya están en orden. Es muy importante que estén ordenados los datos. Y ahora simplemente vamos a completar la columna donde están las frecuencias acumuladas, porque es importante para poder nosotros hallar, ¿no?, las medidas de localización que nos piden. Bien, empecemos entonces. Recuerden que la primera frecuencia acumulada se repite, ¿no? Es esta misma porque no hay con quién sumarla, así que la primera es 3. Ahora vamos a ir sumando de forma acumulativa. 3 más 14, recuerden que en zigzag no lo podemos ir sumando de forma acumulativa. 3 más 14, 17, 17 más 23, 40. 40 más 10, 50, más 5, 55, más 4, 59 y más 1, 60. Bien, una vez que ya completamos esta tabla de frecuencia, ahora vamos nosotros al paso 2. Vamos nosotros a calcular la posición, en este caso del cuantil, que nos piden hallar. El primero que nos piden hallar es el cuartil 2, Q2. Entonces vamos a usar la fórmula respectiva para poder hallar la posición de ese cuartil, ¿sí? ¿Cómo se halla la posición del cuartil? Con esta fórmula K por N entre 4, donde K representa el cuartil que me piden hallar, ¿no? En este caso me piden el cuartil 2, entonces K es 2, ¿sí? K es 2. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula este K, que es igual a 2, el N, que es el total de mi muestra o población, en este caso son 60 estudiantes, y lo vamos a dividir entre 4, ¿sí? Entonces reemplacemos. Posición del cuartil 2 sería entonces 2, que es la posición del cuartil, ¿sí?, que me piden hallar, por 60, que es el total de datos, entre 4. Entonces quedaría 120 entre 4, 30, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ubico este 30? Este 30 voy a ubicarlo en la frecuencia acumulada, ¿sí? Voy a ver la frecuencia acumulada que sea igual o mayor a dicho valor, a este valor 30. ¿Hay una frecuencia acumulada 30 acá? No, ¿verdad? Entonces, como no hay, voy a tomar la mayor, ¿sí? Igual o mayor, dice, ¿no? Como no hay una igual, voy a tomar el mayor entonces. ¿Quién es mayor a 30 de estas frecuencias acumuladas? Observamos que el mayor a 30 es el 40, ¿verdad? El 40 es la mayor frecuencia acumulada. Entonces, voy a observar a qué valor de la variable corresponde esta frecuencia acumulada 40. Observamos que corresponde a 15.
a 15 años. Por lo tanto, entonces voy a ubicar el valor de la variable correspondiente a este f sub i, que ya vimos que es 15 años. Entonces ese sería el valor de mi cuartil 2. Ese sería el valor. Cuartil 2 entonces es igual a 15 años. ¿Sí? Observemos que el cuartil divide a la muestra o población en 4 partes. ¿Sí? En 4 partes. Observen que acá está el valor del cuartil 2. Aquí está el valor de 15 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los estudiantes que representan, observen acá, este 50% que está a la izquierda representa los valores de los datos menores o iguales a este cuartil 2, que es 15 años, y los que están para la derecha, o sea, el otro 50%, los valores mayores o iguales a este cuartil 2. En este caso se está trabajando con edades. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Que la edad del 50% de estudiantes, ¿sí?, de este 50% que está a la izquierda, es menor o igual a 15 años, ¿no? Porque el cuartil 2 es 15 años. Y el otro 50%, o sea, la edad del otro 50% de estudiantes, es mayor o igual a 15 años. ¿Sí? O sea, una mitad es menor o igual a 15 años y la otra mitad mayor o igual a 15 años. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces ahora vamos nosotros a hallar el decil 6. Bien, ya tenemos la tabla con las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Entonces el paso 1 ya está, ¿no? Porque ya lo hicimos, ya lo ordenamos, ya hallamos las frecuencias acumuladas para hallar el cuartil. Así, para el decil ya lo tenemos hecho, el paso 1, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al paso 2, que es calcular la posición, en este caso, del decil 6, ¿no? Para ello vamos a usar la fórmula de la posición del decil. Recuerden que las fórmulas son muy similares, lo único que cambia es el denominador, porque en el caso del decil divide el total de la muestra o población en 10 partes. Entonces acá ya no va a ser 4, sino va a ser 10. K por n entre 10 para hallar la posición del decil 6. Bien, ¿quién sería K? Como me piden el decil 6, K sería 6, ¿no? N, ¿cuánto sería? 60. Entonces reemplacemos, ¿sí, chicos? Para hallar el decil 6, sería 6 por 60 entre 10. Quedaría 360 entre 10. Nos queda 36. Ahora, ¿qué debo hacer con este 36? ¿Dónde lo voy a ubicar? Voy a ubicarlo acá, en la frecuencia acumulada. Voy a ver un valor que sea igual o mayor a 36 en este caso. Igual no hay ninguno, no hay ningún valor igual a 36, pero mayor sí, ¿no? ¿Cuál es el valor mayor a 36? 40. Por lo tanto, observamos acá que este es el f sub i mayúscula correspondiente a esta posición. Pero, ¿qué valor corresponde al decil 6 que me piden? No va a ser este, ¿no? Sino el valor de la variable que corresponde a esa frecuencia acumulada. ¿Sí? El valor de la variable correspondiente a este f sub i, ¿cuál es? 15. Por lo tanto, el decil 6 en este caso es 15 años también. Coincide con el cuartil, ¿no? Coincide. Ahora, ¿cómo interpretamos el decil en este caso? ¿Cómo interpretamos el decil 6? Observen acá la gráfica. El decil 6 se ubicaría acá, porque recuerden que hay 9 deciles, ¿no? Divide a la población o muestra en 10 partes. Observen que para la izquierda queda el 60% y para la derecha el 40%. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a interpretar que la edad del 60% de estudiantes es menor o igual, porque para la izquierda se ubican los valores menores o iguales al valor de este decil 6, que es 15 años. Entonces, la edad del 60% de estudiantes es menor o igual a 15 años y el 40% de los estudiantes, su edad es mayor o igual a 15 años, ¿no? De esa forma estamos interpretando, también de acuerdo a la variable que nos dan, ¿no? La situación. Bien, chicos, ahora simplemente nos faltaría hallar el percentil 5. Sí, vamos a hallar el percentil 5. El paso 1 ya lo tenemos realizado porque ya lo estamos trabajando, ¿no? Con la misma tabla. Así que vamos a pasar al paso 2.
Vamos a hallar la posición del cuantil, en este caso nos piden el percentil 5. La fórmula para hallar la posición del percentil 5 es K por N entre 100, porque nos hablan de percentil, ¿no? Lo único que cambia es el denominador. Entonces, reemplazando, como nos piden el percentil 5, K es 5, N es el total de datos, que es 60 entre 100. Reemplacemos. Sería 5, percentil 5 sería igual a 5 por 60 entre 100. Nos queda 300 entre 100, 3, ¿no? Entonces, este 3, ¿dónde lo voy a ubicar? Recuerden, voy a ubicarlo acá en la frecuencia acumulada que sea igual o mayor a este valor. ¿Hay algún valor que sea igual a 3? Sí, miren, justamente el primero. Entonces, quiere decir que ahí va a estar mi frecuencia acumulada correspondiente a esta posición. Vamos nosotros entonces en el paso 3 a ubicar el valor de la variable correspondiente a este f sub i, que es 13, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que el percentil 5 es 13 años, ¿sí? 13 años. Veamos gráficamente. El percentil divide a toda la población en 100 partes, ¿no? De 1% cada parte. Y el percentil 5 está acá, observe. Acá está la edad de 13 años. Observen que para la izquierda quedaría el 5% y para la derecha el 95%. ¿Y cómo lo interpreto? Que en este caso la edad del 5% de estudiantes, ¿sí?, es menor o igual a 13 años, porque recuerden que para la izquierda se ubican los valores menores o iguales al percentil 5, que es 13 años. Y el 95%, ¿sí?, lo que falta para llegar a 100, en este caso, la edad del 95% de los estudiantes es mayor o igual a 13 años. ¿Sí? Entonces, con eso ya hemos hallado entonces las medidas de localización que nos pidieron en la situación y aprendimos a interpretarlas también. Bien, espero les haya quedado claro, chicos, cómo hallar las medidas de localización para datos no agrupados.